Hola, mi nombre es Ana Cristina Ponce y les voy a hablar sobre las aportaciones económicas de David Ricardo. Vamos a iniciar con un poco de su historia. Él es nacido en Londres, nació en 1772, fue un economista muy importante, trabajó desde sus 14 años en la Bolsa de Valores, también fue un político, miembro del Parlamento de Inglaterra. Además, con todas estas contribuciones y todo su trabajo, fue muy importante y aportó a nuestra macroeconomía que actualmente conocemos. Y desde la perspectiva personal, él era judío hasta sus 21 años cuando decidió casarse con su esposa. Ahí fue el momento en el que partió relación con su familia y se volvió un hombre de negocios porque tuvo que salir bajo sus propios medios. De esta manera fue acumulando fortuna y así se volvió un hombre de los más ricos de todos los tiempos. Ahora les voy a hablar sobre las principales contribuciones de David Ricardo a nuestra economía. Y pues cómo fue tomando inercia David Ricardo para empezar a escribir temas económicos, pues precisamente fue influenciado a través de Adam Smith cuando leyó el libro de la riqueza de las naciones. Ahí fue cuando David Ricardo agarró fuerza, o podemos decir que agarró valor, para escribirlos a través de periódicos algunos artículos sobre economía, y de esta manera fue ganando exposición, fue ganando foros, lo fueron conociendo y creó su obra principal, Los Principios de Economía, Política y Tributación, en 1817, que fue ahí cuando dio forma o dio entrada a su teoría de valor-trabajo. Esta teoría de valor-trabajo lo que nos plantea es explicar las variaciones en el precio de los bienes y cómo se van a determinar entre la oferta y la demanda. Y además también plantea cómo pueden subir los costos en este juego de oferta y demanda. Podríamos decir que cada bien tiene un uso para satisfacer las necesidades, o sea, nosotros necesitamos algún bien, vamos al supermercado y compramos. Sin embargo, cuando hay un cambio de valor, cuando este tiene escasez. Recordemos cuando había la pandemia, que estábamos en COVID y que la gente iba al supermercado y se acababa todo, ¿no? Se acababan las aguas, se acababa el papel higiénico y no había nada. En ese momento se generaba la escasez. Sin embargo, en esta teoría que plantea David Ricardo también cuenta como otro factor el trabajo que se incorpora para elaborar la mercancía, y esto puede generar que el valor varíe y que no sea constante, es decir, esta teoría es variable. Por ejemplo, hablemos de botellas de agua. Si nosotros estamos en el desierto, la botella de agua va a tener mucho más valor al día a día que estamos aquí en la escuela. Entonces el agua es mucho más cara en el desierto, que yo tengo 2 días sin tomar agua, pues claro que va a ser carísima, su valor se incrementa. ¿Por qué? Porque hay escasez. Ahora, digamos que los diamantes, como un segundo ejemplo, ¿cómo podríamos decir que son los diamantes? Bueno, que son costosos. Si nosotros estuviéramos en un lugar donde las piedras son iguales en cantidad que los diamantes, pues estos no tendrían ningún costo adicional. Sin embargo, obtener los diamantes pues es mucho más trabajo, están en escasez, su valor es muy alto. De esta forma es como se va determinando el tema del valor. Y finalmente, como un tercer ejemplo, vamos a decir que yo quiero producir cereales y yo tengo tierra fértil en mi casa. Entonces, para producir 4 kilos de algún cereal me toma 4 horas, pero digamos que yo tengo otro pedazo de tierra y esa tierra es menos fértil, yo voy a necesitar quizá 8 horas para producir esos mismos 4 kilos de cereal. Entonces, en ese sentido, nos podemos percatar que va a costar más cuando la tierra es menos fértil. ¿Pero por qué? Porque yo tengo mayor demanda. La necesidad de mis clientes es mucho mayor. Y es ahí cuando podemos decir que nuestra variable o nuestra teoría es mucho más constante y nuestra teoría es mucho más variable. Entonces, no es un valor estático en el cual podamos determinar el valor.
Y siguiendo con las contribuciones de David Ricardo, vamos a hablar sobre la teoría de la ventaja comparativa, que está muy relacionada con el comercio internacional. ¿Por qué? Porque habla sobre las posibilidades de producción que tienen los países. ¿Por qué es comparativa? Porque las naciones o los países se van a concentrar en producir aquello que les resulta mucho más fácil de hacer que al resto de los países porque tiene recursos, tiene elementos y esto le genera un menor costo de producción. Por ejemplo, uno de los granos en México que está en el top 10, vamos a decir el maíz, ¿no? Si es que no es el más importante. Entonces, esta es una ventaja comparativa frente a otros países. Sin embargo, también otros países pueden tener ventajas absolutas, aunque no las tengan, pueden especializarse en producir algún producto que les pueda ayudar a participar en el mercado internacional para que de esta forma puedan potencializar su comercio exterior e incrementen su economía. Y finalmente, una de las teorías que vamos a hablar es la teoría de la renta diferencial, que habla cómo los ingresos se reparten entre los distintos niveles o clases sociales. En este caso hablamos de trabajadores, de empresarios y terratenientes. ¿Quiénes son los terratenientes? Pues los dueños de las tierras. ¿Quiénes son los empresarios? Pues los que invierten. ¿Y quiénes son los obreros o los trabajadores? Pues quienes venden su mano de obra para producir. En este sentido, aquí podemos entender que va a seguir habiendo oferta y demanda y vamos a tener fluctuaciones. Ahora, esta teoría lo que nos plantea es que entre mayor tierras tengas por producir, o sea, más productiva, va a generar un mejor precio. Entonces, el intercambio de un bien va relacionado a la cantidad de trabajo que se va a necesitar para producir y mayores beneficios van a tener cada uno de los involucrados para subsistir. Y con esto concluimos con los datos más relevantes de David Ricardo. Les dejo las referencias bibliográficas. Muchas gracias.